Estamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, Eduardo Rodríguez. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte a vos y saludar a toda la audiencia de Cadena 103. Muchísimas gracias, Eduardo. Uno de los temas de la semana pasada fue la presentación que tuvieron en el Consejo Deliberante, que se juntaron con vecinos de Sierras Bayas con el reclamo por el tema de la falta de médicos en lo que es salud. De repente la noticia del día, podemos calcularla así, que fue ayer a la tarde, es que tuvieron la respuesta estos vecinos. ¿Cuál era aparte del reclamo de los médicos, del área de salud que hacían los vecinos de Sierras Bayas, Eduardo? Sí, bueno, en principio déjame contarte que los vecinos ya hace tiempo que vienen movilizados por esta situación en el hospital de Sierras Bayas. El hospital de Sierras Bayas viene con un deterioro bastante importante desde hace varios meses. Primero, un indicador fuerte fue la renuncia o la salida del administrador del hospital, que era una persona que se encargaba de coordinar las necesidades del hospital con el área de salud de Olavarría. Si hubo un cambio en la gestión de Gali, fue que, por ejemplo, los delegados municipales en las localidades no tienen injerencia ni relación con el tema de salud de la localidad, para ponerlo en claro. Sí. El delegado de Sierras Bayas, el delegado de Hinojo, el delegado de Loma Negra, que además fueron electos por la gente, no tienen ninguna injerencia por decisión del intendente Gali en la situación de sus hospitales o de sus salas de primeros auxilios, de sus unidades de atención primaria. Entonces, a partir de la salida del administrador, un poco el hospital de Sierras Bayas quedó a la deriva. Claro. Y el personal se apoyó mucho en lo que es la cooperadora del hospital, que es una comisión de vecinos que siempre ha trabajado en el hospital de Sierras Bayas, que se dedica a recaudar fondos y a comprar aquellas cosas que está necesitando el hospital, por fuera de lo que tiene que ser la obligación del municipio de que el hospital cuente con los medicamentos, con los insumos, con el material, con todas aquellas necesidades para funcionar. Este deterioro fue creciente y creo que el hecho que impulsionó el conflicto con los vecinos fue la falta de médico de guardia. Médico de guardia que siempre la comunidad tuvo, un médico de guardia pasiva que se le llama, que es aquel médico que cuando hay una emergencia, un accidente o una situación de emergencia, no está en el hospital, pero sí lo llaman, está en su domicilio, lo convocan y el médico está. Eso, por distintas razones, hacía 2 meses que ya el hospital estaba sin médico de guardia, entonces era muy común que un vecino de Sierras Bayas tenía un pico de presión, tenía fiebre o tenía alguna situación considerada menor, entre comillas, Sí. recurría al hospital y en el hospital lo atendía en el mejor de los casos un enfermero, pero no podía medicar. Entonces, sí o sí, el vecino de Sierras Bayas tenía que trasladarse a Olavarría para ser atendido. Esto llevaba meses, la comunidad lo había planteado públicamente, la cooperadora del hospital lo había planteado al anterior secretario de Salud, el doctor Maroni, Sí. hasta que llega un punto en que no se sostiene más y empiezan a juntar firmas y puntualmente los vecinos se comunican conmigo, así que bueno, yo me traslado a Sierras Bayas para recibir esas firmas y obviamente hacerme eco del reclamo. Ese petitorio con más de 600 firmas de los vecinos fue presentado en la sesión del Consejo Deliberante, en la última sesión. Se presentó un proyecto de resolución, quedó aprobado y bueno, ahora aparentemente, luego de declaraciones de la que va a ser futura secretaria de Salud, de la doctora Diamanti, que había dicho que todas las localidades estaban cubiertas con el tema de salud, cosa que bueno, estaba faltando la verdad, aparentemente ahora aparece
una solución donde el hospital tendría médico de guardia. La verdad que nos alegramos que si esto es así, que se solucione, pero también insistimos con el reclamo, porque esto viene desde hace muchos meses, y quiero decirte que en la anterior gestión no pasaba, que el hospital es un hospital muy importante porque hasta tiene sala de internación, tiene camas de internación que hoy no están siendo utilizadas, y había mucha preocupación de parte de los vecinos que en realidad el hospital se fuera desmantelando y quedara como una unidad sanitaria y no un hospital con las características que debe tener. Así que bueno, esa fue nuestra intervención, este fue nuestro reclamo. Quiero decirte que al día de hoy todavía el municipio de Olavarría no tiene designado formalmente a su secretario de salud, a su director del hospital en Olavarría, y que todavía el intendente, que bueno, obviamente está de licencia, pero todavía el municipio no tiene formado su equipo de salud, el área quizás más importante que tiene la municipalidad de Olavarría, el sector que más trabajadores ocupa dentro de los trabajadores municipales y quizás una de las áreas con mayor presupuesto municipal. Hoy todavía no tiene formalmente designados sus autoridades. Bien, o sea que estamos complicados en lo que es la cuestión de salud. Sí, sigue siendo una situación de crisis. Yo creo que es una de las dos situaciones de crisis que ha tenido Olavarría en este 2017. Una fue aquella situación que tuvo que ver con un hecho puntual, el desborde y el desmadre de toda la situación del recital del Indio Solari, y la otra situación de crisis tiene que ver con el sistema de salud. En Olavarría es un tema todavía que se vive en el hospital con los problemas de falta de medicamentos, las cirugías que se han postergado, eso todavía no se ha resuelto. Tenemos un número muy importante de cirugías. Eran 450, me acuerdo. En su momento eran 450, la verdad que no hemos actualizado el número, no sabemos si ese número se ha bajado, si se ha mantenido o ha crecido, pero sí sabemos que todavía hay un listado importante de cirugías en espera. Hay especialidades que han bajado su servicio y que la gente que concurre al hospital ha tenido que recurrir a hospitales de otras ciudades para poder resolver su situación de... Sí. Así que vemos con mucha preocupación todo este panorama, y la verdad que me parece que es un tema muy importante. La doctora Diamanti, que es la titular del PAI, que va a ser la futura secretaria de Salud, ha hablado en estos días realmente desconociendo la problemática de salud en las localidades, porque también sabemos que esta situación se repite en Loma Negra, en Sierra Chica. El año pasado tuvimos una crisis similar con el hospital de Hinojo. Así que bueno, realmente es un tema preocupante en la gestión municipal, y esperemos que al regreso de su viaje el intendente se ponga a la cabeza de este tema, porque realmente lo que más preocupa a los vecinos de Olavarría. Tal cual. ¿Qué tal? Muy buen día, Eduardo Rodríguez. Estábamos escuchando justo la nota y viendo dentro de las declaraciones la preocupación por su parte de que el hospital de Sierras Vallas en una declaración dice que no se convierta en una salita. En esto es en relación al tema de insumos, que no puedan contar con las respuestas esperadas por todos los vecinos, más allá de ahora contar con un médico. Sí, mira, tiene que ver con este repaso que te decía de un año, y además también con otras versiones que tuvimos de parte del personal del hospital, donde por ejemplo iban a trasladar determinadas materiales del hospital a otro hospital de otra localidad, pero por ejemplo internación, que es un servicio que el hospital de Sierra Vallas podría brindar, porque tiene 7 camas para hacerlo, tiene habitaciones,
hoy no lo están haciendo por una decisión justamente del servicio. Entonces, quiero decir claramente que hace 2 años atrás el hospital de Sierra Valla tenía médico de guardia, tenía los medicamentos necesarios y tenía el servicio de internación que hoy no lo está utilizando. Con lo cual hay toda una preocupación vecinal de que en realidad la intención de la gestión es otra, es justamente bajar el nivel de servicios que tiene hoy el hospital, que de hecho que están bajando, y que funcione claramente como una unidad sanitaria. Claro. Nos decían un detalle, por ejemplo, para graficar lo que es la atención en el hospital. Hasta ahora esperemos que se solucione el tema del médico de guardia, que sea así, pero mientras estos meses no había médico de guardia, ante una emergencia, la ambulancia, la única ambulancia del hospital de Sierras Vallas, salía con el ambulanciero y con un enfermero, y llamaba el ambulanciero al hospital de Olavarría dando aviso como para que se envíe una ambulancia desde Olavarría con un médico, con un profesional que pueda asistir a esa emergencia. O sea, había una situación complicada inclusive para el propio personal del hospital, porque el ambulanciero, si no cubría esa llamada de emergencia, podría ser observado como abandono de persona en situación de emergencia, pero por el otro lado, al momento de asistir y de llegar, tampoco podía, obviamente, reemplazar las tareas que hace un profesional médico, ¿no? Diagnosticar, medicar, que es lo que debe hacer el profesional médico. Con lo cual, realmente se vivía una situación muy compleja. Y recordemos que Sierras Vallas y Colonia San Miguel son 2 localidades con una cantidad importante de habitantes, pero además con una actividad industrial muy importante vinculada a la piedra, al cemento, donde hay muchos trabajadores y bueno, siempre está latente la posibilidad de alguna emergencia por algún accidente, ¿no? Claro. Con lo cual también es muy importante que Sierras Vallas y Colonia San Miguel tengan cubierto los temas de salud y sobre todo la guardia médica, ¿no? Que es central. Justamente, Eduardo, señalabas, la población de Sierras Vallas es un poco mayor que la ciudad de Tapalqué. Es la ciudad de Tapalqué dentro de un espacio pequeño que tenemos muy cercano a Olavarría. Por eso es que las necesidades son primordiales. No sabría decirte a ciencia cierta si es así. Y el último censo remarca 6.800 habitantes del 2010 y Tapalqué figura como 6.600 del 2001 y 6.800. Sí. Estamos más Olavarría tiene muchas localidades con mucha cantidad de habitantes, pero en sí, digamos, todas las localidades, independientemente de la cantidad de habitantes, son muy importantes. Sierras Vallas, Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica, quizás son las de mayor cantidad de habitantes, pero después tenemos otro grupo de localidades con menor cantidad que también requieren de los servicios básicos de atención, ¿no? Y la verdad que habíamos tenido un retroceso y tenemos un retroceso importante en salud en Sierras Vallas, porque el hospital se creó en la gestión de don Elio Ceseberri y desde su creación realmente funcionaba bien. Siempre había necesidad de ampliar servicios, de ampliar especialidades. Esto, bueno, eso tiene que ver a veces con otra cuestión, a veces siempre la población estaba pendiente de tener otras especialidades que el hospital no contaban, pero nunca esta situación de que falten medicamentos, de que falten insumos básicos y mucho menos de que falte un médico de guardia, ¿no? Claro, o sea, digamos que las demandas básicas que tiene que tener un hospital están en falta, en crisis, como dijiste anteriormente, y esta demanda se llegó hacia lo que son los hospitales de las localidades también. Sí, sabemos que hay una preocupación similar en Loma Negra, que durante los fines de semana estaría ocurriendo lo mismo.
tuvimos el mismo reclamo en Sierra Chica. El año pasado una movilización muy grande, recordarás, en la localidad de Hinojo, respecto de la falta de dirección, el cambio de dirección y la falta de personal profesional en el hospital de Hinojo. Sí. Bueno, nosotros tenemos el reclamo a diario en Olavarría con las situaciones que se viven y que se vivieron con respecto a la atención en el hospital por la falta de medicamentos, la falta de insumos básicos. Bueno, creo que aquí hay un llamado de atención para el intendente, para la gestión municipal, de que la salud pública siga teniendo ese primer lugar que tuvo en las gestiones de los intendentes Echeverri y que es lo que realmente demanda el vecino de Olavarría y de las localidades, que ante el peor momento que puede pasar una persona, que es el de la enfermedad, encuentre amparo en la salud pública para sobrellevar ese momento tan difícil que es el momento de la enfermedad o de una emergencia en la vida de una persona, ¿no? Claro, y aparte también tenemos que recordar que usted es el presidente del Consejo Deliberante, aparte forman con un grupo de concejales la atención de los reclamos de los vecinos para formar los proyectos que formulan en cada sesión del Consejo Deliberante. También recordemos que ustedes también tienen ese contacto con la gente a través, o sea, puede ser a través de las campañas o caminando los barrios, escribiendo con los vecinos, porque todos tienen redes sociales en las cuales los vecinos te van demandando, te van contando sus problemas y ver cuál puede ser la pronta solución. El lado positivo fue que la respuesta fue prácticamente inmediata con respecto a esta demanda que se estaba sufriendo en Sierras Bayas. Ojalá que lo mismo sea con el resto de las localidades y que, bueno, la nueva secretaria de Salud asuma lo más rápido posible. Sí, yo remarco, lo de inmediata tiene que ver con la inmediatez con respecto a este petitorio de 50 firmas y la resolución. El tema realmente hace varios meses que estaba presente en la localidad, era un tema que sabían en la gestión municipal y la verdad que a veces da pena que tenga que llegarse al punto de que los vecinos se expongan públicamente, convoquen a los concejales, convoquen a los medios de comunicación para poder tener una respuesta. La verdad que esto debiera resolverse ni bien tienen el primer alerta del problema. Claro. Y bueno, y esperamos que sea realmente una respuesta positiva, ¿no? Sí, también una actividad que se va a llevar hoy en el Consejo Deliberante, tal vez nos podés ayudar un poco y comentar un poco a la comunidad de qué se va a tratar, esta presentación de proyecto de ordenanza sobre gestión de residuos especiales en escuela, que hoy va a ser a las 10:30 por parte de la Asociación Civil Olavarría Pública. Sí, bueno, esto justamente tiene que ver con un proyecto que se estuvo desarrollando en el seno de Olavarría Pública, que como bien vos decís es una asociación civil que están integrando muchos olavarrienses con ganas de pensar la ciudad a mediano y largo plazo. Uh-huh. Es un proyecto donde han trabajado dos especialistas en gestión ambiental. Uno de ellos es Andrés Iril, que es un licenciado en gestión ambiental de nuestra ciudad, con una amplia experiencia, más allá de su juventud en estos temas, y el otro autor del proyecto es Nacho Catanzaro, sí, que está vinculado al área de seguridad e higiene. Bueno, la idea es muy concreta, es ocuparnos de aquellos residuos de los laboratorios de las escuelas. Todas las escuelas que tienen su laboratorio de ensayo, su laboratorio que tiene que ver con química, con el aprendizaje de biología, de química, de estas materias, generalmente los residuos, que son residuos especiales, así están determinados por la ley, generalmente el descarte de esos residuos van generalmente por la cañería habitual del desagüe de las escuelas. Y bueno, técnicamente se ha presentado esta ordenanza para que el Consejo Escolar, junto con las direcciones de las escuelas y el municipio, hagan un tratamiento distinto y que esos residuos sean retirados como son retirados los residuos especiales en aquellos establecimientos que ya
está normado por ley. En este caso vimos que en este tema en particular en las escuelas no estaba normatizado y nos pareció interesante presentar esta propuesta y que se pueda aplicar en toda la provincia, porque si bien es un tema pequeño dentro de lo que es el manejo de los residuos, también tiene que ver con la conciencia, la toma de conciencia a nivel educativo, en las escuelas y por parte de los alumnos y de los docentes, del manejo de estos residuos especiales. Así que bueno, es una ordenanza muy puntual, un proyecto muy sencillo, pero muy importante porque tiene que ver con el manejo y la concientización de la disposición final de residuos que a veces uno no le da trascendencia, importancia, sí, y que terminan yendo por la cañería habitual donde uno hace el desagüe de lo que es habitual. Entonces me parece muy importante desde ese punto de vista. Así que 10:30 vamos a hacer una conferencia de prensa y es un trabajo conjunto que se va a hacer con el municipio, el consejo escolar y los establecimientos educativos. Claro, aparte en la escuela siempre nos enseñan la cuestión de cuidar el medio ambiente, y a medida que vas subiendo en la secundaria es como que eso también un poco se va perdiendo, y más cuando empezás a hacer experimentos si estudias naturales o si estudias economía y tenés biología que te enseñan a hacer el jabón y otras cosas, otras técnicas, estos residuos, tirarlos a la cañería común, termina afectando el agua de la calle y eso va provocando mayor contaminación ambiental. La verdad que muy buena la propuesta, y también continuamos, esto va a ser el último tramo de la entrevista, podríamos llegar a hablar cómo se están preparando, mejor dicho, para lo que queda hasta octubre para las elecciones, Eduardo. Bueno, nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de gente, realmente estamos con muchas expectativas porque hemos tenido una buena recepción en la gente, con mucha gente que está pensando no solo esta elección de octubre, donde se eligen legisladores y concejales, sino también muy entusiasmada con construir una alternativa y la posibilidad de volver en el 2019 con una propuesta municipal. Nosotros nos hemos enfocado mucho en lo local. Creemos que desde el espacio del esedorismo hicimos mucho por Olavarría y tenemos mucho para proponer, para hacer, más allá de estas cosas que estamos viendo y que hemos puesto en valor, y muchas veces de cuestiones que nos preocupan de la actual gestión. Nos interesa generar propuestas, convocar a la gente que pueda formar equipos de gobierno, pensando más que nada en esto que te decía, un camino hacia el 2019, que es cuando se elige intendente. Por eso nosotros marcamos la importancia de esta elección, porque en esta elección se eligen concejales por 4 años, 2 años que van a compartir con el actual intendente, pero 2 años de esos concejales que van a coincidir con el futuro intendente que se elija en el 2019. Por eso es importante empezar a trabajar ahora en esta alternativa local, trabajando por aquellos temas que nos preocupa a Olavarría. Lo hemos señalado en muchas ocasiones, en estos 2 años hemos visto cómo se ha deteriorado la gestión municipal en muchas áreas, no solo en el área de salud como hablábamos hoy, sino también en el área de la producción, del empleo, de la pequeña y mediana empresa, lo que ha sido el abandono de proyectos importantes como el Parque Empresarial número 6. No hemos tenido en estos 2 años la instalación de un proyecto de inversión importante en la ciudad, con lo que eso genera, ¿no? Que cada proyecto productivo es hablar de empleo, de trabajo para nuestra gente. No vemos que haya una gestión municipal pensando en cómo generar trabajo para los olavarrienses, que es una demanda muy importante hoy y una necesidad muy sentida, y por eso estamos planteando esta elección ahora en octubre, para hacer una buena elección que nos permita tener
una mayoría en el Consejo Deliberante, pero pensando sobre todo en esa mayoría que hay que construir para el futuro intendente de 2019. Y también recalcar todo el trabajo que ustedes venían teniendo desde la gestión anterior. Sí, claro, si nosotros tenemos en la gestión de José Severri y don Elio Severri, la verdad, la gestión es para mostrar nuestra capacidad de hacer, ¿no? A nosotros nos gusta decir esto, somos consecuentes con una línea de hacedores, somos de hacer, y Olavarría creo que puede exhibir mucho de lo que fue la ciudad pujante con las obras públicas, con la política de salud, con la política de cultura, el área de deporte, lo que fueron los parques industriales, todas las obras de defensa contra las inundaciones que se hicieron durante la gestión de don Elio y de José. Bueno, esa continuidad queremos ponerla en valor como sustento de lo que es nuestra propuesta, y obviamente también pensando en aquellas demandas nuevas, en aquellos problemas nuevos que tiene Olavarría y en aquellas cosas que también nosotros podemos mejorar, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a establecer nuevas comunicaciones. Vamos a estar en contacto más seguido con vos y con los concejales del bloque y también con los candidatos a concejales por la lista que estás encabezando. Bueno, no, al contrario, muchas gracias por este espacio. Aprovechar y convocar a aquellos vecinos que se sientan comprometidos con estas ideas, invitarlos a participar de nuestra campaña, invitarnos a participar de nuestros equipos, aquella gente que tenga ganas, que tenga ideas, que tenga ganas de comprometerse con el futuro de la ciudad, invitarlos a participar, a sumarse. Nuestro espacio está abierto y bueno, es ser parte de una nueva alternativa para Olavarría. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Rodríguez. Así estábamos en comunicación con Eduardo Rodríguez, presidente del Consejo Deliberante, hablando de los reclamos que hubo en la ciudad de Sierras Bayas, también la presentación de ordenanzas sobre gestión de residuos especiales en las escuelas, y también hablamos un poco de lo que va a ser la campaña de aquí hasta octubre para las elecciones.